Seguramente usted lo recuerda, hace unos meses, casi ya un año, estuvimos en el estudio de Vicente Silva Sanginés hablando justamente de Caleras, ¿no? Esta obra espectacular que se gesta en Islas Marías y, oh sorpresa, llega a Bellas Artes 30 años después. Y bueno, justamente para continuar con el homenaje de lo que eso significa, tengo al maestro Vicente Silva. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Ricardo. Gracias a tu público, que es bastante. Y muchas gracias por la invitación. Muy feliz de tenerte acá. Carla, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenida. Un placer. Y bueno, pues viene Laura, que es cómo la compañía se va renovando. La niña jovencísima que está también ahora en Caleras. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. A ver, pues vamos despacio, digamos. Voy a un resumen muy rápido, Vicente. Caleras es una obra que se gesta in situ. Tú vas a dar un taller a Islas Marías y sales de ahí una pieza coreográfica espectacular que ha hecho historia. Esto, no puedo dejar de hacer el paralelo. Arranca en ese lugar que ya ni siquiera es una prisión, por suerte. Claro. Y de pronto en Bellas Artes, que sí es el lugar donde en este país se decide qué es arte y qué no es arte. Ese viaje es sorprendente, es meteórico. La verdad sí, porque pues yo te puedo decir rápido también, tratando de ser breve y conciso. Fíjate, para yo dar una clase caminaba 7 kilómetros al campamento de Zacatal. El campamento de Zacatal es el campamento más alto de las Islas Marías. Las Islas Marías se dividen en 11 campamentos. Entonces yo caminaba diario 7 kilómetros para dar clase ahí, y 7 kilómetros de regreso después de haber entrenado 4 o 5 horas con mis alumnos. O sea, 2 horas y media de caminata de ida y otros. Y nunca me imaginé que ese trabajo y que ese esfuerzo iba a llegar a Bellas Artes. Sí, pensaba que se iba a capitalizar seguramente en algún trabajo coreográfico, en algo, pero que nunca pensé en la trascendencia, ¿no? O sea, Carlos Ocampo, que en paz descanse, escribió en la revista Siempre que Caleras era un clásico de la danza contemporánea mexicana del siglo XX. Y pues se le quedó el mote y fue creciendo y se hizo que cuando la dejamos de bailar fue así como, ¿por qué la dejas de bailar? Y le digo, pues es que yo tengo la necesidad de decir otras cosas en este momento, ¿sí? Siempre es interesante oír en voz de alguien más qué es lo que significa la obra propia. Y déjame pedirle a Laura justamente ese favor. Si tú tuvieras que explicarle a tu abuelita en 1 minuto y medio qué es Caleras, ¿qué le dirías? Pues desde mi experiencia primero le diría, abuelita, estoy muy emocionada porque voy a bailar una obra que significó mucho para el director con el que estoy trabajando, y que yo lo oigo hablar, oigo su experiencia, oigo todas las historias que nos cuenta de todo lo que vivió en este centro, y a mí me parece, no sé, a mí me lleva allá, ¿no? Me transporta allá y me hace sentir como, no manches, ¿qué habría sido si yo hubiese vivido eso en ese momento? ¿Qué habría sentido yo estando con esas personas, ¿no? Con los presos? ¿Qué habría sentido yo? Para mí es, no sé, yo veo al maestro como una persona muy tenaz en ese momento de su vida, y para mí Caleras es traer esas experiencias de él, y no solo de él, sino de los presos que estuvieron viviéndolo. Pensar también en todo lo que ellos, por lo que ellos pasaron, todo su contexto, toda su vida, lo que los llevó a estar ahí tantos años de su vida, y que llegue alguien a tocar fibras sensibles de ti y que te haga contactarte con el arte y que te haga contactarte contigo mismo desde otra forma, ¿no? Entonces pienso también en la experiencia tanto del maestro, en la experiencia de los presos, ¿no? Entonces para mí es un poquito tratar de vivir eso que no es mi contexto real. Ay, no, mi abuelita ya no sé de qué estás hablando, pero bueno, para mí es muy emotivo, o sea, para mí es fuerte, ¿no? Porque también es, pues, un lugar, una prisión que tiene más de 100 años, ¿no? Y seguramente mi abuela debió escuchar muchísimas historias. La expresión más puntual del aparato represivo del Estado. Por eso es un milagro que nuestra generación haya tocado justamente ver cómo se cerraba. La verdad, déjame hacerte una pregunta parecida. Caleras se ha presentado muchas veces, pero
estas piezas cada vez que se presentan reencarnan. Y a veces, no digo que se conviertan en otra cosa, pero sí son variaciones sobre lo que eran originalmente. Estás produciendo. Gracias. A ver, cuéntame esta ocasión, que además sirve para festejar el 90 aniversario de Bellas Artes, ¿qué reencarnación de Caleras es? ¿Qué características tiene respecto a las anteriores? Muchas gracias, Ricardo. Pues de entrada, vestirnos de gala para llegar al Palacio de Bellas Artes a través de una obra emblemática que marca un antes y un después, ¿no?, de la vida de la BCS, Compañía de Danza, y del maestro Vicente Silva. Y obviamente la danza contemporánea, o para el que no sepa, o invitar a todo el público al contexto de la danza y el gremio, la danza contemporánea es hablar del hoy, ¿no? Y estar comunicando siempre los acontecimientos sociales y actuales. Entonces, Caleras, si bien es una obra de hace 30 años con un tema temporal que es la privación de la libertad, ¿no?, pues hay muchísimo socialmente que hay que tocar, ¿no? Y también hay un virtuosismo en el gremio de la danza contemporánea, bueno, en la danza general, pero maravilloso, donde también los bailarines y creadores aportan un carácter pues muy bello, y en un contexto actual, ¿no? Podemos hablar también que entran otras disciplinas, ya lo verán en el espacio, entra una multimedia diferente, una escenografía, obviamente que ha evolucionado, ¿no?, también con el contexto y bueno, con la vestidura que es el Palacio de Bellas Artes. Entonces, pues podemos La primera estar... que se presentó fue en Islas Marías. En Islas Marías, así es, en Son el complejo escenarios cultural que se creó. Muy diferentes. Sí. A ver, son 7 bailarines en escena. Aquí tenemos a 2 de ellas. Gracias. Cuéntame un poco a quién tienes en escena y luego qué hay detrás de escena. Me refiero un poco a la escenografía, desde luego si hiciste variaciones en la coreografía. ¿Cómo dirigiste en esta ocasión a tus bailarines? Pues mira, es muy complejo porque realmente yo lo que hice fue crear un nuevo lenguaje. Yo entrenaba a los bailarines diario, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Todos los días hacíamos miles de clases. Después de 6 meses y de revisar videos, porque el capitán me dejó introducir cámaras desde el principio del proceso, yo veía los videos y vi cómo se iban transformando. Los propios presos se iban volviendo bailarines. Eran ya bailarines. ¿Te importa si vamos a corte para no? Claro que sí. Y regresamos justamente en este punto donde estamos. Digo, dejando claro la que sí me conversación. Claro que me importa. A mí también, pero sí tengo que ir a un corte comercial. Vamos. Esto es Calle 11. Regresamos en un momento más. Estamos con el maestro Vicente Silva Sanginés. Estamos con el maestro Vicente Silva Sanginés. Estamos hablando de su compañía de danza. Laura, muchas gracias. Gracias. Y hablamos pues de esta representación de Caleras que se va a hacer ahora en el Palacio de Bellas Artes. Es imposible hablar de lo que se va a hacer sin contar el origen. Y tú lo estabas contando hace un momento, cómo dándole estos talleres de danza a los reclusos, los volviste bailarines, o de pronto los viste y dijiste, se están convirtiendo en bailarines. Y ahí con muy mal gusto te corté. Entonces te entrego de vuelta. Sí, te decía. Entonces yo los veía así, decía, ya son bailarines. Y yo quería recuperar esa esencia que había conocido en un principio. Y entonces regresé a la improvisación de movimiento. Improvisábamos en las salinas, en las caleras. Las caleras son los hornos donde se cuece la cal. Improvisábamos en la playa, en la parte selvática de la isla. Y entonces ese fue el movimiento. Y yo aprendí entonces que para cada trabajo yo tenía que buscar la forma de cómo moverme, de cómo entrenarme incluso. He entrenado jiu-jitsu, he entrenado lucha libre, he entrenado box, he hecho atletismo, he hecho todo lo que el cuerpo exige. Lo que la escena me pide. Y para este montaje la escena no me pedía estudiar ballet, ni estudiar Graham, ni estudiar Horton, ni estudiar release, no. Me pedía un movimiento natural. Y entonces en este momento les digo yo a los bailarines, porque me preguntabas también eso. Ya pasamos a la generación de Laura. Ajá, exacto, les digo, yo no les voy a enseñar a bailar, yo no quiero enseñarles a bailar. Ustedes ya saben bailar, vienen de escuelas profesionales. Lo que yo quiero transmitir... Además, el casting es sobre bailarines profesionales. Ajá, exacto. Todos. Entonces, lo que yo quiero transmitirles es esta experiencia y cómo se llevó a escenario, ¿no? Cómo terminó en un escenario y que ustedes
ustedes puedan interpretarla realmente de una manera fehaciente, realmente honesta y realmente directa para que a la gente le llegue como si ellos lo hubieran vivido. ¿Qué personajes son? De los 7, ¿cada uno recupera un personaje? ¿O cómo está montada la trama para ustedes? Sí, creo que vamos transitando por personajes y más que nada por sensaciones, ¿no? Sensaciones que nos comparte el maestro, que se vivieron en la isla, historias también de ellos, incluso historias que le contaron al maestro de su niñez, de por qué están ahí, de los tipos de castigo también que en su momento se vivían, la forma de trabajar, ¿no? La forma de, pues de alguna forma, el trabajo forzado, que ya en los tiempos cuando estaba el maestro. Trabajar en una calera no debe ser una cosa que el cuerpo soporte muchos años. Sí, sí. Y la forma en que lo transmite, porque también conoció a excolonos que vivieron o tuvieron gente conocida o querida que falleció a través de, bueno, pues es estar transitando a través de todos esos personajes y experiencias. Laura, ¿te gustaría conocer las Islas Marías? Sí. Ahora que ya es un centro cultural, no sé cómo se volvió. Por supuesto, sí, seguramente debe haber paisajes bellísimos, seguramente el ecosistema debe ser precioso y me encantaría, pero además con lo que nos ha narrado el maestro, con cómo es, ¿no? Cómo están las islas y todo esto de los campamentos, yo me hago una idea de cómo era, pero me gustaría ahora más que antes estar ahí para saber qué era como las rutas que el maestro caminaba, ¿no? Y cómo era que vivían los colonos, ¿no? En ese lugar. Entonces, más que antes me llama la atención. Ahora, es un territorio que podría contar la historia del país, ¿no? O sea, deja de ponerlo así, José Revueltas, claro, jovencito, claro. ¿No? Estuvo ahí. Los muros del agua se llama. Los muros de agua. De agua, es su novela. La madre Conchita, ¿no? Que habría participado en el asesinato de Alba Obregón, o por lo menos de eso fue culpado. Caleras, ¿no? Para ponerlo ahora. Varios de incluso los más pesados han estado por ahí. Sí, sería interesante revisar la historia del país a partir de lo que ocurrió con esas islas. Y esta es mi última pregunta, Vicente. Se cerraron, ¿no? Los muros de agua se cerraron. Esta ya no es más una prisión. ¿Qué tendríamos que hacer con la memoria de lo que fue ese lugar? Pues yo creo que primero rescatarlo y rescatar muchos testimonios. Fíjate que cuando yo llegué a la isla había un profesor que había hecho una compilación de mucha gente que había transitado. Entre ellos, obviamente, estaba José Revueltas y la Rosario, la mujer que estaba con ellos. Los otros dos no recuerdo el nombre. Creo él perseguido político, ¿no? Ajá, por su militancia políticos. Comunista. Exacto. El papá de Olga Briskin, mucha gente célebre que ha pasado ahí, gente que pasó. Perdóname, la doy. ¿Qué hacía el papá de Olga Briskin ahí? Estaba preso también. Otro que pasó de Lecumberri para allá con una sentencia de 90 años que yo conocí. Y gente que tiene mucho que decir, gente que realmente rescataba en algún momento, héroes también anónimos, ¿no? Hay uno que le decían el tigre, y yo tengo grabado así la tumba del tigre, donde ves la cruz y todo, y te cuentan la historia de cómo el tigre defendía a los más inválidos y todo, y una vez yendo a Zacatal exactamente, le hicieron una redada y lo machetearon entre varios, ¿no? Porque ya no aguantaban que él estuviera ahí como de líder. Ahora, uno supone que podría ser una gran manera de recuperar la memoria escribiendo, pero después de escucharles, pues en efecto, la danza es magnífica. Sí. Para retener la memoria. Sí, es un vehículo fantástico para este tipo de historias, la verdad, porque yo veo la transformación ahora en ellos después de meses de estar trabajando esta pieza y digo, wow, ahí vamos. Poco a poco ellos van agarrando y van entendiendo lo que se vivió, lo que se quiere decir. No se trata de el yeté, del me pasé, del me resbalé, del fueté, no. Se trata de realmente sacar la entraña. Esto es de vísceras y de entender la mente de las personas que ahí estaban, porque no nada más... Dejarte poseer, sí, exagero si lo digo así. Un poco eso, pero también entender el verdadero castigo. Y yo siempre he dicho, el verdadero castigo en las Islas Marías era la soledad. ¿Por qué? Porque si a un preso lo agarraban en Yucatán, en Tijuana, en Michoacán, en Veracruz, volvía a ver a su familia. No volvía a ver a su familia.
Ellos siempre preferían estar en el Cerezo donde fueron aprendidos porque ahí recibían la visita. O de repente a otro preso lo visitaba un familiar y ese familiar le decía... Es una coreografía que habla también de esa soledad. Claro, sobre todo de eso. De eso estamos hablando, de mucha soledad que no es privativo de una persona privada de su libertad. O sea, soledad tenemos todos en algún momento. Conectamos. Ajá. Entonces, cuando tú vas a ver Caleras y dices, wow, me tocó, me llegó. Yo tengo mi propia cárcel. Claro. ¿Hace cuánto que no recibes una carta, por ejemplo? Una historia que yo te voy a contar rapidísimo es un tipo que revisaba la lista, todos los viernes llegaba el correo y él revisaba y yo le decía, bueno, ¿y por qué no revisas dónde está tu letra? Y me decía, no, Mayro me decían por maestro, porque son bien pendejos. Dice, yo me he encontrado hasta allá y mi apellido está acá. Y le digo, bueno, ¿y desde cuándo no recibes una carta tú? Y me dice, bueno, pues hace 6 años. Hace 6 años no recibía una carta y él cada viernes religiosamente volvía a buscarse en la lista. La soledad es el verdadero castigo. Gracias, Vicente. De nuevo Gracias por tu a ti. testimonio. Y productora, te toca decir cuándo, cómo, dónde. Claro que sí. Antes quiero compartirte que sorprendería el saber cuánta gente tiene familiares o ancestros o algún conocido o desconocido también que ha estado o ha pisado las Islas Marías. En todos y en nombre de todos ellos, en verdad que es un honor poder compartir y danzar, ¿no?, esta memoria de Caleras. Y bueno, vamos a estar en el máximo recinto de México, el Palacio de Bellas Artes, el 30 de julio a las 8 de la noche. Están todos invitados, hay boletos en taquilla, en Ticketmaster, y pues sean todos bienvenidos. Será un honor y un placer estar danzando. Y ¿vas a llevar a tu abuelita? A mi abuelito. A mi mamá. Claro. Qué privilegio será verles ahí, Laura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias Muchas a ti. gracias. Gracias. Maestro Vicente. Y bueno, pues hasta el siguiente pretexto que nos reúna, que siempre es un privilegio para mí esta conversación. Claro que sí, con gusto.